la puso al día como ciudad internacional. El Shah se casó 3 veces, pero la mujer que pudo tener la mayor influencia en él fue su delgada hermana, la princesa Ashraf. Ella llevó a su hermano a inducir a que las mujeres iraníes salieran de detrás de sus velos. ¿Por qué es tan importante que la mujer iraní tenga voto? Pensamos que estas mujeres en su hogar, con sus nuevas responsabilidades, educarán a sus hijos mucho mejor que antes, tratando de inculcar en sus niños este espíritu de ciudadanos y de responsabilidad hacia la sociedad. Los Estados Unidos comenzaron a ver al Shah como una voz de iluminación en el Medio Oriente, pero Irán tenía un largo camino para llegar a una democracia de estilo occidental. Y como su cambiante reino, el Shah mismo era un estudio en contraposición. Superficialmente, un soberano dedicado. En realidad, un dictador, con un delirio de grandeza, sustentado en la corrupción, pero siempre prometiendo democracia. Yo he dicho en algunas ocasiones previas que necesitamos 10 años aquí para tratar de hacer de este país un estado modelo. Un país donde la justicia absoluta prevaleciera. No solo en las cortes, sino la justicia social también. Siglo XX volverá en unos momentos. Irán fue una dudosa democracia con el Shah como rey, el poseedor de todos los derechos, con todo el poder, con privilegios especiales para sus amigos. Dicen que no podrían conseguir un contrato aquí, todos aquí, vendedores, contratistas, sin un poco de... ¿verdad? Pienso que es la cosa más injusta que se ha dicho. Esto es envidia. Por ejemplo, las compras militares. Esto es gobierno a gobierno. Si hay corrupciones desde su gobierno o el gobierno de cada país al que le compramos. Así que esto es lo más desleal y la cosa más injusta que he escuchado. Es la más injusta y la más desleal. Es posible, Su Majestad, que a causa de que usted esté muy ocupado y que tenga muchas cosas que hacer, ¿es posible que se hiciera detrás suyo, señor? No. Es imposible porque tengo al menos 5 organizaciones de inspectores. Así que, tarde o temprano, serían descubiertos. Y déjeme decirle, ante todo, pienso que esta es una acusación barata. Segundo, es menos que cualquier cosa que usted tenga en su tan llamada sociedad permisiva. ¿Usted piensa que hay más corrupción en los Estados Unidos que en... Bien, en su país especialmente sí. Aún los rumores en las calles de Teherán decían que la mayoría de los petrodólares de Irán iban directamente a su élite gobernante, la familia real, los amigos del Shah, aún el Shah mismo. También se rumoreaba que el Shah pagaba a los mullah, los poderosos clérigos moslem, presumiblemente para fomentar la fidelidad de la rectitud. Otro rumor es que el dinero era lavado a través de bancos internacionales que el Shah controlaba por medio de su fundación Pahlavi. Esto condujo a incrementar la desafectación entre estudiantes y sectores de izquierda. La oposición comenzó a atacar con violencia que a menudo apuntaba a la clase alta y a los que estaban en el poder. La violencia en Irán ha escalado agudamente en los recientes meses desde que el Shah declaró su intención de disminuir la censura, legalizar las demostraciones y hacer elecciones parlamentarias. Pero los miembros de la oposición moderada de Irán ven las reformas del Shah como meros cosméticos, como un intento de proveer una válvula de escape para el creciente descontento mientras mantiene todo el poder efectivo en sus manos. El máximo poder del Shah, el más feroz guerrero contra el crecimiento de la oposición, fue Savak, su terrible fuerza de la policía secreta. Conocida por la tortura y la inhumana brutalidad, las atrocidades de Savak fueron documentadas por investigadores occidentales. A los 37 años, Zia Sand huyó de Irán viniendo a Londres para pedir asilo político en Gran Bretaña. Durante los últimos 6 años, Sand había servido como delegado de prensa en la ayuda al Shah de Irán. Él dice que era de común conocimiento en los círculos de gobierno de Teherán que el Shah ordenaba o aprobaba el arresto, la tortura y hasta el asesinato de disidentes políticos mientras se hacía el distraído con la corrupción gubernamental. Usted hace lo que todos los otros países hacen. Seguro, ¿por qué no? Si la tortura es necesaria, usted tortura. No la tortura en el antiguo sentido de torturar gente, doblar sus brazos y hacer esto y lo otro. Pero hay formas inteligentes de interrogarlos.
Muy inteligentes. Bien, hablan de tortura física y psicológica. Física no lo creo. Bueno, yo De suelo ningún decir- modo. Podría ser en los viejos días, antiguamente. Yo hablé hoy con un hombre en quien creo y él me habló de torturas. ¿Él fue torturado? ¿Sí? ¿Y usted cree que él fue torturado? ¿Cuántos Sí. años hace? Bien, quiero ser muy cuidadoso. No fue exactamente ayer. Ah, bien. Puede ser. No lo sé. ¿La palabra salió a detener eso? ¿Detener qué? La tortura. Pero fue hace mucho, sí. Pero las víctimas de Sabak lo sabían mejor. Ellos eran atados de manos y pies y se les ponía una especie de capucha sobre sus cabezas, de modo que podían gritar y el eco retumbaba en sus oídos. Y ellos los castigaban, les pegaban en las plantas de los pies con cables eléctricos. Toda clase de torturas, lo que usted puede imaginar. El Shah permaneció imperturbable al creciente clamor de protesta de su propio pueblo. Para él todo era cuestión de liderazgo, firme liderazgo, su liderazgo. Es que el padre sabe más. Que si usted es el líder aquí, ¿quién otro tiene su sabiduría, su compasión? Entonces, la relación entre este líder y su pueblo será la única existente entre yo y mi pueblo. Él se convertirá en otro líder, como tuvimos muchos en nuestro país, que fueron derribados para bien. Mi padre derribó al primer rey aquí porque no tenía contacto alguno con su pueblo. Y por supuesto, hay algunos disidentes, muy pocos en número aquí, que querrían derribarlo a usted. 12 de ellos están en la cárcel y un par de ellos o 3 de ellos serán llevados a la muerte. Y 6 más serán fusilados, pero porque están traicionando a su país, no porque están en mi contra. Y ellos están traicionando a su país por... Siendo marxistas y no son aliados de su país. Usted es un hombre de mano dura, señor. Realmente muy dura. Todavía es necesario. Puedo perdonar a aquellos que tratan de asesinarme y aún de secuestrar a mi esposa e hijos, pero no a aquellos que traicionan a su país. Durante los inicios de los 70, las rentas del petróleo de Irán inflaron la autoestima del Shah. En 1973, Mohammad Reza Pahlavi y sus socios productores cuadruplicaron el precio del petróleo. Él justificó el aumento del precio como un acto de liderazgo moral. Sinceramente, Su Majestad, no hay elemento alguno ni de venganza, porque ese no es un impulso noble, sino al menos un elemento de satisfacción, ver a las potencias del oeste en algún desarreglo. Bien, no, porque su desarreglo es... Creo que necesitan una reestructuración de su sociedad. La gente de ojos oscuros está enseñando algo a la gente de ojos claros. ¿Es eso? Bien, realmente no enseñamos nada. La gente de ojos claros tiene que despertar. Despertar a... De la complacencia a este sopor en el que se colocan a sí mismos, tomando demasiadas píldoras para dormir. Pero el Shah también fue complaciente, seguro en su poder absoluto y en su vasta riqueza. Resistió la presión para modificar su régimen represivo. A comienzos de 1978, el creciente descontento fue rápidamente dirigido hacia la revolución. Conduciendo la oposición, el ayatolá Khomeini y sus clérigos chiitas moslem. Ellos hablaron a la gente común de Irán y de hecho dirigieron su confianza, aun cuando el Shah estaba perdido. Aun cuando los jefes muslim habían sido despojados de sus grandes propiedades, mantenían un poder total con muchos seguidores y se habían opuesto a la modernización de Irán sobre la base de que el Shah estaba conduciendo al país fuera de las tradiciones islámicas.
El fundamentalismo se sostuvo con una furia y una fuerza que ayudaron a encender a las aún más empobrecidas masas de Irán, quienes sentían que habían tenido poca razón en ser condescendientes con el Shah. Las fabulosas ganancias que el petróleo había dejado no llegaron hasta ellos. Otoño de 1978. Las demostraciones contra el Shah fueron creciendo en tal proporción que el Shah declaró la ley marcial en muchas ciudades de Irán. En un cementerio cercano a Teherán, otra víctima del desasosiego civil del país estaba siendo enterrada. La víctima, una joven de 16 años, golpeada por soldados del ejército mientras tomaba parte en una demostración antigubernamental. Las autoridades avisaron tiempo atrás que esa actividad estaba prohibida y procedieron a reprimir despiadadamente y llegaron lejos. Ellos mantuvieron su palabra. Las masas respondieron muerte al Shah. Entre los símbolos despreciados de su monarca, los manifestantes elevaron pancartas del antagonista del Shah, el barbado, con mirada feroz, hombre santo, Ayatollah Khomeini. La preocupación en Teherán aún parece ser si el Shah debería dejar Irán una vez que un nuevo gobierno civil sea formado. Desde su exilio en Francia, Khomeini es el jefe que fomenta, el maestro mentor y eventualmente el heredero de la revolución islámica en Irán. El Shah se recluye en su palacio rodeado solo por amigos, cortesanos y oficiales. La emperatriz tomó a su cargo llevar a los fotógrafos afuera para las instantáneas. Padeciendo este obviamente penoso encuentro con los medios de noticias, el Shah parecía estar diciendo: aquí estoy en mi palacio y aquí permaneceré. Estaba totalmente esperanzado de que el Shah mantendría el poder en Irán y en que, para el presente, los problemas en Irán estarían resueltos. El Shah tenía nuestro apoyo y también nuestra confianza. Con el Consejo de los Estados Unidos, él ordenó a sus tropas evitar la confrontación. Fue un consejo que el Shah pronto lamentaría. Por enero de 1979 fue claro que el Shah ya no podría reinar. El Shah de Irán, totalmente destruido, dejó su país hoy en un retiro del que ya no retornaría nunca más. El presidente Sadat y su señora saludaron a la pareja con la Guardia Nacional tocando el himno. Y por primera vez desde el comienzo de las manifestaciones de protesta anti-Shah en Irán, hace más de un año, hubo celebraciones en las calles de Teherán. La partida del Shah hizo del Ayatollah Khomeini, en efecto, el nuevo jefe de Irán. La escena era de euforia cuando el Ayatollah Khomeini emergió de su casa. Caótica también, tanto como cientos de personas descendían al área después de aprender que a los 78 años de edad, el líder moslem había retornado a Irán el viernes después de 15 años de exilio. En un discurso que duró cerca de 45 minutos, felicitó a sus seguidores y rogó por la unidad. Hemos expulsado al Shah, dijo, pero la revolución no ha comenzado. Esto fue una triunfante y tumultuosa bienvenida a Teherán por más de 1 millón de iraníes para el Ayatollah Khomeini, que regresa a su hogar luego de más de 15 años de exilio. Él demandó al gobierno que se resigne o se entregue arrestado y que los extranjeros, especialmente los americanos, dejen el país. Por razones de seguridad, el aeropuerto había sido cerrado al público en general y los primeros momentos de Khomeini sobre suelo iraní fueron bastante aliviados. Esto fue la calma antes de la tormenta. El gentío motorizado fue más emocional cerca de la Universidad de Teherán, donde los que habían hecho demostraciones pro-Khomeini habían sido agraviados o asesinados por las tropas iraníes la semana anterior. Fue aquí que la consciente ayuda de la seguridad de Khomeini peleó su camino a través de la devoción de las masas. En cada paso, Khomeini dejaba atrás un espectro de admiradores que corrían detrás del séquito o saltaban para abordar los buses oficiales. Otros se quedaban detrás y celebraban espontáneamente en las calles. Te saludamos, Khomeini, cantaban, avanzando hacia él, desesperados por tocar la mano o la ropa del hombre santo, o de tomar algo, alguna cosa, para tocarlo o besarlo.
Tocarlo, decía un hombre, es tocar a la persona que habla con Dios. Una nueva y más turbulenta era había comenzado en Irán. El reino de Mohammad Reza Pahlavi, el hombre que gobernó Irán durante 4 décadas, llegó a su fin. Condenado a vivir en el exilio, el Shah tenía una escena más que desempeñar en el escenario mundial: su propia muerte. Su muerte por cáncer no llegó rápidamente, y durante los meses que él sufrió, fue un hombre sin país. Los militantes en Teherán, en su fervor, condujeron a Irán a una segura colisión con los Estados Unidos. El aliado que el Shah había fomentado tan cuidadosamente terminó abruptamente cuando los discípulos del Ayatollah Khomeini invadieron la embajada americana y tomaron a todos los que estaban dentro como rehenes. En la mañana del 4 de noviembre de 1979, una turba de iraníes enfervorizados trepó las paredes y traspuso las puertas de la embajada americana en el centro de Teherán. Tomaron rehenes. Un reporte dice que aproximadamente 100, muchos de ellos norteamericanos, están demandando que el exilado Shah de Irán, quien realiza un tratamiento por el cáncer en un hospital de Nueva York, sea retornado para responder ante la justicia. Fue un secuestro masivo, y así comenzó el incidente diplomático más traumático en la historia americana. La televisión iraní pasó el film de los estudiantes tomando posesión. Los estudiantes escalaban las paredes rápidamente. Abrieron una puerta e hicieron entrar a sus compañeros. Ninguno de los estudiantes parecía estar armado durante la toma, pero algunos llevaban estacas. El staff de la embajada aparentemente se refugió en los edificios de la Cancillería. Estaban rodeados. A algunos se les vendaron los ojos y fueron conducidos a una gran habitación en la que permanecieron. Los militantes iraníes enviaron un ultimátum: el regreso del Shah o asesinamos a los rehenes americanos. Los Estados Unidos se negaron. En los Estados Unidos esto influyó. Los candidatos presidenciales estaban preparándose para la primera vuelta de las elecciones primarias. Las cuestiones domésticas fueron rápidamente colocadas en último término. El destino de los rehenes se convirtió en una cuestión número 1. Y en la cima del gran árbol de Navidad hay una estrella de esperanza. Encenderemos las otras luces del árbol cuando los rehenes americanos estén de regreso al hogar. Temprano en la mañana, la familia López escuchó una plegaria por el retorno a salvo de Jimmy López y los otros. Estas Navidades, Marcia ofreció su propia plegaria especial. ¿Dejaron abierta la posibilidad de que uno de los rehenes pudiera ser juzgado, encontrado culpable y sentenciado a muerte? Bien, espero que no lleguemos a tanto. Esto es, a ejecutar la pena de muerte. Creo que es extremadamente prematuro en este momento. Creo que es muy pronto para pensar en ello. ¿Está diciendo que una sentencia a muerte está en un posible juicio? Sí, cualquier cosa es posible. Todo Irán parece unido por un amargo sentimiento. Un mes ha pasado desde entonces y de acuerdo a los observadores independientes, más de 4,5 millones de personas han asistido aquí desde entonces para verlo por sí mismos. Pero no hay señales aún de que la resolución de mantener a los americanos como rehenes esté cambiando. Los militantes advirtieron que los rehenes serían liquidados inmediatamente si el Shah, por entonces en Nueva York, no retornaba a Irán. Nuevamente los Estados Unidos se rehusaron. No vamos a poner a un hombre en un bote de remos y a enviarlo fuera del continente si no tiene ganas de ir. Hemos dicho que estamos tratando de ayudarle a encontrar un lugar de permanencia. El punto es que tenemos gente ahí y los queremos en casa. Eso es lo que hay. Entonces hubo una advertencia de lo que podría ocurrirle al Shah si fuera de regreso a Irán. Su sobrino fue muerto a tiros en una calle de París. En Irán, un juez revolucionario dijo que él dio las órdenes. El mismo juez ordenó a las guerrillas que mataran al Shah y a su familia lo más pronto posible durante ese año. Para Khomeini y sus seguidores, el Shah mismo fue siempre el foco de su cólera. Lo queríamos de regreso para mostrar lo extenso de los crímenes cometidos por esta persona durante los 37 años de su gobierno.
Conocemos la totalidad de sus traiciones en este país. Esa es la razón por la que tiene que volver y ser juzgado. Y luego, las cortes decidirán. Pero esta no es una respuesta a la cuestión de los rehenes, que deberían estar libres. Yo solo doy una respuesta. La gente lo hizo y no podemos ir contra esto. El presidente Imam Sadat de Egipto, un devoto hombre religioso, un moslem, dice que lo que ustedes están haciendo ahora, es una desgracia para el Islam. Y él lo llama a usted, imán, y discúlpeme, son sus palabras, no las mías, lo llama un lunático. Sé que escuchó este comentario. Sí, es lo que el presidente Sadat dijo en la televisión norteamericana, que el imán Khomeini es una desgracia para el Islam. Lo dijo él, el presidente Sadat, no yo. Y usó la palabra lunático. El presidente Sadat usó la palabra lunático para referirse a usted. Sadat establece que él es un moslem y nosotros no. Él no lo es, porque está comprometido con los enemigos del Islam. Repentinamente, algunas semanas después de la toma de los rehenes, vinieron las primeras buenas noticias para los Estados Unidos. Temprano en la tarde, una sorpresa, un mensaje del ayatolá Khomeini de que todos los negros y mujeres rehenes que no fueran espías serían liberados. La presión está ahora en Washington para hacer el movimiento correcto. Para la liberación de algunos rehenes, el mensaje de Khomeini al gobierno de los Estados Unidos es claro. Hacemos nuestra parte, ahora entréguennos al Shah. Así fue como 13 rehenes fueron liberados, y el regreso a casa hizo crecer la esperanza de libertad para todos, hasta que una nueva ola de protestas comenzó en Teherán. El ayatolá Khomeini urgió a los iraníes a marchar en protesta hacia la embajada americana. Ha sido la más grande demostración antiamericana a la fecha. Quizás 500.000 de iraníes surgió a través de las calles de Teherán con el usual eslogan «Muerte a América», «Muerte a Carter», «Dios es grande». Esta fue otra demostración de la inmensa popularidad de Khomeini y la profundidad del hartazgo de la gente por el Shah y todo lo que él representaba, incluyendo a su protector americano. Respondiendo a la advertencia de Washington, los estudiantes manteniendo a los rehenes advirtieron que si ellos sentían que la amenaza de una acción militar americana era seria, ellos matarían a todos los rehenes y volarían la embajada. Agregaron que la vida de cada americano en Irán estaría en peligro. El secretario de prensa Jody Powell fue interrogado hoy sobre esas amenazas en Irán de matar a los rehenes americanos. Y él hizo una severa advertencia al gobierno de Irán de que no permitirían eso, que si algunos de esos rehenes era dañado, los Estados Unidos podrían responder con la fuerza militar. En ese momento, el Shah se había convertido en un hombre sin país o sin un santuario garantizado. Al comienzo, él había ido a Egipto para visitar a su viejo amigo, el presidente Anwar el-Sadat. Desde ahí anduvo errante, primero por Marruecos, luego las Bahamas y luego México. Y desde allí fue raudamente a Nueva York para una urgente operación de cáncer. Su siguiente paso fue Panamá, pero su estadía fue breve. El Shah se dice que tomó la decisión de volver después de hablar con su amigo de toda la vida, el presidente egipcio Anwar Sadat. Los Estados Unidos se opusieron porque la administración Carter temía que el retorno del Shah al Medio Oriente agravara la situación de los rehenes iraníes con otros problemas puntuales del candente Medio Oeste. Los Estados Unidos negaron una participación directa en los planes de viaje del Shah, pero cuando la decisión fue tomada, el Shah rápidamente abordó un jet Evergreen International DC-8. El Evergreen International es una primera operación de la CIA. Y llegamos aquí, lunes 24 de marzo de 1980. 142 días de cautiverio para los 50 americanos en Irán. Y finalmente, el retorno a Egipto, donde Sadat le dio la bienvenida en un gesto de reconocimiento a un viejo amigo que estaba muy cerca de la muerte. ¿Permanecerá aquí? Sí.
Pero al proveer al Shah de un lugar de refugio, Anwar Sadat estaba poniendo su propia vida en peligro. El pueblo egipcio no respalda a Sadat. Demando que el pueblo egipcio intente derribarlo como lo hicimos con el Shah. En estos 156 días pasados, el señor Carter y sus consejeros han intentado algún golpe de gracia diplomático que pudiera producir la finalización de este prolongado problema. Los Estados Unidos de América han roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Irán. Temprano en la mañana, un paso atrás. El ayatollah Khomeini rechazó al gobernante Consejo Revolucionario y votó para transferir la custodia de los rehenes al gobierno. Como aviso, Carter dijo, hay un límite y es este. Debería quedar claro que el error de no liberar a los rehenes acarreará crecientes y pesados costos para Irán y para sus intereses. Algunas personas pueden sugerir acción militar. ¿Estaría de acuerdo con eso estando su esposo allí? No, ¿cómo podría estarlo? No veo cómo podría lograr que ellos salgan. A 3 ministros americanos les fue permitido visitar a los rehenes por algunas horas el domingo durante los servicios orientales. ¿Ha visto películas de tiempo en tiempo? El film da la impresión de un grupo de gente tranquila, liberados de custodia, socializando con visitantes de su propio país. Pero una o dos veces, el sentido de urgencia respecto a la libertad se desliza. Necesitamos más que oraciones. Necesitamos acción. Y llegamos aquí, martes 8 de abril, 1980, el día 157 de cautiverio para los americanos en Irán. Bajo la presión creciente para resolver la crisis de los rehenes, el presidente Carter envía a los transbordadores Kitty Hawk y Midway hacia el Golfo Pérsico. Una clara señal de que los Estados Unidos están preparados para usar la fuerza militar si todos los esfuerzos diplomáticos fallan. Interrumpimos este programa para brindarle el siguiente reporte especial sobre Irán. Informando desde Nueva York, aquí está Bob Schiffer. Buenos días. Hubo un intento de rescatar a los rehenes americanos en Irán durante la noche, pero falló y 8 americanos de las fuerzas de rescate fueron asesinados. Abril 24, 1980. El presidente Carter autorizó un raid de comando para rescatar a los rehenes. Ha fallado. Ayer tarde cancelé una operación cuidadosamente planeada que estaba destinada a Irán para posibilitar a nuestro equipo de rescate un último intento con los rehenes americanos. Los 8 americanos fueron muertos cuando 2 aviones colisionaron en un campo de aviación en el desierto iraní, cercano a la ciudad de Tabas, cientos de millas al sudeste de Teherán. Antes de eso, 2 helicópteros americanos completos, con lo que la radio de Teherán describe como agentes de la CIA y marines de los Estados Unidos, terminaron destrozados en el fango en un sitio remoto. El secretario de Estado, Cyrus Vance, quien se oponía a la acción militar, dimitió en protesta, dejando al presidente Carter cargar con la culpa. Fue mi decisión intentar la operación de rescate. Fue mi decisión cancelarla cuando los problemas se desarrollaban en el lugar de nuestro equipo de rescate para una futura operación. La responsabilidad es totalmente mía. En la embajada americana no hay ninguna señal de cambio para los rehenes. Es considerado dudoso que ellos sepan del abortado intento para conseguir su liberación, pero sus captores emitieron un comunicado. Advirtieron que si los americanos continuaban con tales intentos, encontrarían los cuerpos de los rehenes muertos junto con aquellos que fueron los agentes de tales acciones. Uno de los rehenes, Elizabeth Ann Swift, luego reafirmó las constantes amenazas de muerte. Yo podía escuchar a las jóvenes iraníes hablando constantemente. Ellas venían detrás mío cuando yo estaba atada a la silla, especialmente a la noche, y hablaban sobre ejecuciones, que habría ejecuciones y que ejecutarían a mucha gente. Y en un momento alguien vino detrás de mí y dijo, yo estoy con el grupo de ejecución. Creo que eso fue realmente una amenaza. Y oí en una emisora que habrían sido juzgados y ejecutados y no creí en los estudiantes, pero sí en las emisoras.
Buenas noches. En el día 250 de cautiverio para los americanos en Irán, uno de los 53 rehenes, Richard Quinn, es reporteado porque va a ser liberado. Radio Teherán dijo que a Quinn, el ayatollah Khomeini, le ordenó ir a su casa con sus padres, luego de caer seriamente enfermo y de ser hospitalizado. Espero que sea una operación tendiente a la liberación de los otros 52, porque, como se dará cuenta, esto es una prueba muy difícil para ellos y es también una prueba terrible para sus familias. Y en lo más pesado de la crisis, el hombre que es el centro, el Shah de Irán, llegó al final de su solitario exilio. Hoy, la muerte sorprendió al Shah y no a través de la venganza de sus perseguidores, sino como un hombre común. A la edad de 60 años, Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, murió de cáncer. Estoy muy triste. Para mí, el Shah fue un amigo, un hermano moslem, y un hombre que estuvo con Egipto y conmigo en nuestros difíciles momentos. Para mí, fue un gran amigo. Luego, pasado ese verano, como las protestas continuaron en las calles de Teherán, Washington recibió el primer signo de que los líderes en Irán estaban buscando una salida a la crisis. El 12 de septiembre de 1980, Khomeini dio las directivas para la renegociación de la liberación de los rehenes. En el mensaje, Khomeini dijo que los rehenes, ahora en su día 314 de cautiverio, serían liberados si los Estados Unidos cumplían con 4 condiciones. Ellas son el retorno de todas las propiedades del Shah, la cancelación de todos los reclamos financieros americanos, una promesa de no interferir en los negocios iraníes y el descongelamiento de los depósitos iraníes en ese país. Pero la posición de reclamo de Irán se debilitó cuando se encontraron a sí mismos en una guerra con su vecino y antiguo rival. Hoy, Irak marcó el comienzo de la 4ª semana de la guerra con Irán, enviando sus bombarderos contra la mayor refinería y el aeropuerto de Isfahán. Irán ablandó su posición, informando a Washington que si negociaba muy rápidamente la salida, los rehenes podrían estar en casa para el día de las elecciones, 4 de noviembre de 1980, un año desde el momento en que fueron tomados cautivos. En tanto, la guerra de Irán con Irak iba en aumento. Los iraquíes avanzaron a lo largo del lado iraní desde el Jad al-Arab, pero no lo decisivamente veloz para forzar en lo que Bagdad tenía esperanzas. Los iraníes necesitaban desesperadamente equipamiento militar, y tan mal dispuestos como estaban a tratar con el gran Satán, no obstante querían intercambiar armas por rehenes, a lo que el presidente Carter se rehusó. A comienzos de octubre, el presidente Carter y su oponente republicano, Ronald Reagan, estaban aparentemente concentrados en una carrera tenaz. La campaña en Nueva York. Hoy, el presidente Carter dijo que él no podía predecir si los rehenes serían liberados para el día de la elección. Cuando preguntamos de qué manera el cautiverio continuado podría afectar las votaciones, él dijo, pienso que el pueblo norteamericano entenderá la situación en que estamos y sabrá que hacemos todo lo que podemos. Y así llegamos al martes 30 de octubre de 1980, día 362 del cautiverio de los americanos rehenes en Irán. En su ansiedad, los republicanos temían que los demócratas estuvieran haciendo un trato para traer a los rehenes a casa antes de la elección. Un dramático fin para la crisis de los rehenes. Los republicanos temían que el presidente Carter fuera reelecto. Conocido en el folclore político como el Octubre Sorpresivo, es el escenario indicado por Irán para liberar a los rehenes a cambio de equipamiento militar de la administración Carter para usar en la guerra contra Irak. Pero el trato no fue hecho. Buenas noches. Ronald Reagan arrolló con el voto electoral derrumbando a la Casa Blanca. Reagan ha obtenido un enorme caudal de votos, 468 contra 50 de Carter. Estos son los resultados para 2 estados. Durante años después de las elecciones, los demócratas dijeron que los republicanos, conducidos por Reagan, el jefe de campaña William Casey y el candidato a vicepresidente George Bush, se habían encontrado con los representantes de Khomeini en París con el propósito de retardar la liberación de los rehenes hasta después de la elección, a cambio de que las armas fueran entregadas a Irán vía Israel después de la victoria de Reagan. Nada prueba que en París haya tenido lugar un encuentro. Pero el hecho es que los rehenes permanecieron cautivos durante toda la campaña.
Una nota agridulce en la temporada de vacaciones. Los servicios navideños fueron realizados por el nuncio papal en Irán y por 3 clérigos iraníes. Todos fueron llevados con los ojos vendados hasta tomar contacto con los rehenes. El clérigo dijo posteriormente que los rehenes parecían saludables, pero agregó que su moral estaba algo más débil que el último año. Becky, John, pueden todos cantar conmigo. Catherine Cook, rehén, esta noche su mensaje navideño. Y así los rehenes en Teherán y sus familias en los Estados Unidos pasaron sus segundas Navidades separados. Es ahora sábado a la mañana en Teherán y Alger, casi sábado en Washington, a pesar de los plazos que dieran originalmente Irán y los Estados Unidos para un acuerdo para la libertad de los rehenes. El presidente Carter habló el mes último con los iraníes. Iban a lograr un acuerdo con él el 16 de enero, es decir, hoy. ¿Deberían esperar y negociar con la nueva administración Reagan? Estoy bastante seguro que cualquier acuerdo debería ser uno que yo pudiera llevar a cabo. Por otro lado, no creo que alguien deba ser interrogado sobre la firma de un cheque en blanco. Muy lastimada, muy nerviosa, espantada, pero ciertamente emocionada. Día de la inauguración, 1981, y la larga espera del Día de la Liberación llega finalmente. Tony Alloway en Teherán. Sí, está oyéndonos todavía. ¿Cuándo partieron los rehenes? ¿Qué es lo que usted vio? Pude ver 2 jets y pienso que eran los jets 727 algerianos, estacionados en el extremo oeste de la pista. Luego de 10 minutos, a las 9 en punto, comenzamos a ver una febril actividad. Destellos de luces, los autos que se retiraban hacia atrás, y luego un pequeño jet ejecutivo comenzó a carretear por la pista. Eso es lo que pudimos ver. Los rehenes están libres y una larga y difícil prueba para los norteamericanos está por finalizar. Esos fueron los últimos sonidos que los rehenes escucharon en Irán. Muerte a América. Aparentemente, en este punto, algunos de ellos no saben aún, no están muy seguros a dónde van a ir. Pero sí parece estar claro para las 2 mujeres rehenes. Hace 30 minutos que los aviones trayendo a nuestros prisioneros partieron del espacio aéreo iraní y ahora están libres de Irán. Presidente Carter, hemos dicho que pasamos casi una noche sin dormir supervisando la preparación del último minuto de transferencia de fondos. Los iraníes hoy dejaron todo el problema de retardar la liberación de los rehenes hasta después que el presidente Carter haya dejado la oficina. Un final para socavar al presidente que más les disgustaba. Aparentemente hace que uno quiera saber de qué se trataban estos retardos exactamente. Estamos en el martes 20 de enero de 1981, un día que comenzó como el día 444 de cautiverio y finalizó como el primer día de libertad para los rehenes norteamericanos en Irán. Unos pocos días después, la nación entera los recibió con una bienvenida de héroes. La tarde de la celebración en la capital de la nación continúa con el desfile de autos con los rehenes liberados y sus familias paseando lentamente y pacientemente la avenida Pensilvania. Luego de 444 días de cautiverio, los rehenes americanos estaban finalmente en casa. La crisis de los rehenes dejó una duradera grieta en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Desde Teherán, las violentas fuerzas del fundamentalismo islámico rápidamente se expandieron a otros países moslem.
Y una de sus víctimas fue el hombre que albergó al Shah en sus últimos días. En 1982, un día después de la liberación de los rehenes, Anwar el-Sadat fue asesinado. Y en 1983, 241 marines de los Estados Unidos murieron en Beirut, víctimas de un ataque suicida que tuvo el sello de la Yihad Islámica, sustentada por Irán. Luego los occidentales, muchos de ellos americanos en el Líbano, fueron tomados como rehenes. Nadie dudó de que Irán había intervenido en esta cuestión. Tratando de asegurar su liberación, Washington hizo tratos secretos con Irán, lo que condujo a Irán hacia el escándalo. Nada fue absoluto. Gracias en gran parte a que Estados Unidos ayudó a Irak durante la guerra con Irán, Saddam Hussein emergió como el nuevo hombre fuerte en la región, con fuerza suficiente como para desafiar a los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. Todo esto se puso en movimiento cuando el Shah fue depuesto, y el Ayatollah Khomeini tomó el mando. Soy Mike Wallace, y este es el siglo XX. Siglo XX.